Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 23. Tú tienes las llaves. El 15 de enero del 2009, el vuelo 1549 de una aerolínea estadounidense colisionó con una bandada de gansos. Ambos motores fallaron. El avión sobrevolaba Nueva York. Se cernía un desastre potencial. No solo los 155 ocupantes del vuelo estaban en peligro, sino también miles más podían morir si el avión chocaba contra los rascacielos de la ciudad. El capitán, alias Sully, pilotó el avión con inmensa habilidad y valentía. Realizó un aterrizaje de emergencia exitoso sobre el río Hudson. Ni un solo pasajero murió, ni hubo heridas graves. Días después, el alcalde de Nueva York le concedió al piloto heroico que había salvado a tantos las llaves de la ciudad. Darle a alguien las llaves de una ciudad implica un privilegio enorme. Es un símbolo de acceso y autoridad. Las llaves se dan usualmente en reconocimiento por algún servicio notable a una ciudad. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es quien tiene las llaves. El Cristo resucitado dice: tengo las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús ha logrado una salvación más grande que cualquier ser humano pudiera alcanzar. La autoridad que Él ostenta como resultado de ello es también la más grande que puede existir, pues tiene las llaves de la vida y la muerte. De manera sorprendente, Jesús le da a Pedro y a la iglesia, esto es a usted y a mí, las llaves del reino, y lo podemos ver en Mateo 16:19. Y pensar que hay tantos cristianos que se sienten sin fuerzas, sin ninguna clase de autoridad espiritual, al parecer no entienden lo que Jesús les ha dado. Tú no eres alguien sin fuerza. Tienes el gran privilegio de haber recibido las llaves del reino. Vamos a leer Salmos capítulo 14 en la Nueva Traducción Viviente. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana y observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fuera pan, y ni siquiera piensan en orar al Señor. El terror se apoderará de ellos, pues Dios está con los que le obedecen. Los perversos frustran los planes de los oprimidos, pero el Señor protegerá a su pueblo. ¿Quién vendrá del monte para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Número 1. Disfruta del acceso a Dios. Recibir las llaves del reino, que está en Mateo 16:19, significa recibir acceso a Dios. Es lo que Jesús logró por nosotros. Dios siempre ha buscado a quienes lo buscan a Él, como lo dice el Salmo capítulo 14, versículo 2. Puedes disfrutar del acceso a Dios, pero nadie es justo. La humanidad por entero, todos hemos pecado. Cada uno de nosotros nos hemos corrompido, como lo dice el versículo 1 y 3, citado en Romanos capítulo 3, versículos del 9 al 12. David describió esta corrupción en términos generales en el versículo 1, pero también ofreció dos ejemplos específicos. 1. Negar la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Versículo 1.
Y número 2, fallar en cuanto a asistir al pobre. Ustedes frustran los planes de los pobres, pero el Señor los protege. Versículo 6. El reino de Dios implica buscar a Dios y procurar justicia para el pobre. Y es esa exactamente la nota con la que este salmo concluye. David clama a Dios. Quiera Dios que de Sión venga la salvación de Israel. Versículo 7, la parte A. Gracias a Dios lo hizo. La salvación para Israel vino de Sión en la persona de Jesús. Vivió, murió y resucitó para hacer posible que puedas recibir el perdón de nuestros pecados, ser justificado por su sangre y recibir acceso al Padre, como lo dice Efesios 2:18. Ahora Jesús te da las llaves del reino de Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por haberme dado una justicia que no procede de mis méritos. Es imposible que por mis propios medios yo pueda ser justo, Señor. Gracias por darme acceso a papá, a mi Padre Celestial. Señor, hoy te busco más que ayer. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículos del 1 al 20, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndoles que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. La levadura de los fariseos y de los saduceos. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. Atención, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces al fin comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Declaración de Pedro acerca de Jesús. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo.
Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Número 2. Recibe las llaves por la fe. El contexto de la enseñanza de Jesús sobre las llaves es el reino de Dios, y debemos entender y reconocer quién es Jesús. Así como leímos en el Salmo de hoy, Dios busca a alguien que sea sensato. Salmo 14, versículo 2, la parte B. De modo que Jesús se mostró bastante sorprendido por la falta de entendimiento de sus discípulos. ¿Todavía no entienden? ¿Cómo es que no entienden? Mateo 16, versículos 9 y 11. Entonces Pedro entendió repentinamente que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ese es Él. Versículo 16. Fue en tal contexto que Jesús dio a Pedro las llaves diciendo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Versículos 18 y 19. Las palabras de Jesús fueron dirigidas a Pedro. Jesús va a edificar su iglesia sobre la fe que Pedro ha demostrado, similar a una roca. Pedro recibió las llaves del reino. En el día de Pentecostés abrió la puerta a 3,000 personas, basados en Hechos capítulo 2, versículo 41. Abrió la puerta para el centurión gentil Cornelio, y de este modo al mundo gentil entero. Hechos capítulo 10. Pero no fue solo Pedro quien recibió las llaves del reino. Más adelante en el Evangelio de Mateo, Jesús asignó a sus discípulos una autoridad similar. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Basado en Mateo capítulo 18, versículo 18. Estos son la responsabilidad y el privilegio extraordinarios que Jesús nos concede a ti y a mí como iglesia. Nos da las llaves del reino, como si nos dijera: tendrán acceso libre y total al reino de Dios. Las llaves que abren toda y cada una de las puertas. No más barreras entre el cielo ni la tierra ni el cielo. Un sí en la tierra es un sí en el cielo, y un no en la tierra es un no en el cielo. Jesús dice: por cierto, que el poder del infierno no podrá derrotar a la persona que tenga la fe en él. Versículo 18. La iglesia, tú y yo, armados con las llaves del reino, podemos derribar las puertas del infierno y liberar a los cautivos. Las puertas del reino de la muerte no podrán sostenerse contra la iglesia. Las puertas son defensivas, no ofensivas. Es la iglesia la que está a la ofensiva, de modo que puedes tener la certeza de la victoria contra las defensas del maligno y del enemigo. Asimismo, puedes disfrutar del maravilloso privilegio de ver a la gente recibir la libertad por medio de la predicación de la buena noticia del reino. Puedes gozarte al ver gente librándose de la drogodependencia, del alcoholismo, el delito o cualquier otra atadura. Puedes afrontar desafíos con confianza, sin temor al mal, sabiendo que participas de una autoridad espiritual significativa. Leyendo esto, vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor, gracias por tu promesa de lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Danos la sabiduría y la valentía para apropiarnos de las llaves que nos entregaste. Danos la sabiduría para usarlas correctamente, en el nombre de Jesús. Vamos a leer ahora Génesis capítulo 45. Vamos a leer capítulo 45, capítulo 46, y vamos a leer
También el capítulo 47 desde el verso 1 hasta el verso 12. José revela su identidad. Esto en la Nueva Traducción Viviente. José ya no pudo contenerse. Había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes: salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a su hermano José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles: soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siega ni siembra. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida, a ustedes, a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar, y no ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, donde estarás cerca de mí junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré, porque aún quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y los de tu casa, todos los animales, morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos, y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos, y después comenzaron a hablar libremente con él. El faraón invita a Jacob a Egipto. La noticia llegó al palacio del faraón. Han llegado los hermanos de José. El faraón y sus funcionarios se alegraron mucho al saberlo. Y el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos esto, que esto es lo que deben hacer. Apúrense, carguen y sus animales y regresen a la tierra de Canaán. Luego vayan a buscar a su padre, a sus familias, y vuelvan aquí. Yo les daré la mejor tierra de Egipto y comerán de lo mejor que esa tierra produce. Después el faraón le dijo a José: dile a tus hermanos, lleven carros de Egipto para transportar a sus niños, a sus esposas, y traigan a su padre aquí. No se preocupen por sus bienes personales, pues lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Así que los hijos de Jacob hicieron lo que les dijo. José les proporcionó carros tal como el faraón había ordenado, y les dio provisiones para el viaje. A cada uno le dio ropa nueva, pero a Benjamín le dio 5 mudas de ropa y 300 monedas de plata. También le envió a su padre 10 burros cargados con los mejores productos de Egipto, y 10 burras cargadas con grano, pan y otras provisiones que necesitaría para el viaje. Entonces José despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo: no se peleen por todo esto en el camino. Y ellos salieron de Egipto y regresaron a donde vivía su padre, en la tierra de Canaán. José todavía vive, le dijeron a su padre, y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que había enviado para llevarlo, su alma se reanimó. Entonces Jacob exclamó: debe ser de verdad, mi hijo José está vivo. Tengo que ir y verlo antes de morir. Capítulo 46.
Viaje de Jacob a Egipto. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones, y cuando llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Entonces Jacob salió de Beerseba y sus hijos lo llevaron a Egipto. Lo transportaron a él junto con los pequeños y las esposas en los carros que el faraón les había provisto. También se llevaron todos los animales y los bienes personales que habían adquirido en la tierra de Canaán. Así que Jacob partió hacia Egipto con toda su familia, hijos, nietos, hijas y nietas. Se fue con todos sus descendientes. Estos son los nombres de los descendientes de Israel, los hijos de Jacob que fueron a Egipto. Rubén fue el hijo mayor de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Simeón fueron Gemuel, Jamín, Joad, Jaquín, Zoar y Saúl. La madre de Saúl fue una mujer cananea. Los hijos de Leví fueron Gerson, Coat y Merari. Los hijos de Judá fueron Onán, Sela, Fares y Sera. Aunque y Onán habían muerto en la tierra de Canaán. Los hijos de Fares fueron Esrón y Jamul. Los hijos de Isaacar fueron Tola, Púa, Jasub y Simrón. Los hijos de Zabulón fueron Seret, Elón y Jalalael. Esos fueron los hijos de Lea y Jacob, que nacieron en Padán Aram, además de su hija Dina. Los descendientes de Jacob por medio de Lea, tanto hombres como mujeres, fueron 33. Los hijos de Gad fueron Zephón, Hagi, Suni, Esbón, Eri, Arodi, Areli. Los hijos de Aser fueron Imna, Isúa, Isui y Beria. La hermana de ellos se llamaba Sera. Los hijos de Beria fueron Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Sulpía, la sierva que Lea recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Silpa fueron 16. Los descendientes o los hijos de Raquel, esposa de Jacob, fueron José y Benjamín. Los hijos de José, que nacieron en la tierra de Egipto, fueron Manasés y Efraín. La madre de ellos fue Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín fueron Bela, Beker, Asbel, Gera, Naamán, Ei, Ros, Mupín, Jupín y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel y Jacob. Los descendientes de Jacob por medio de Raquel fueron 14. El hijo de Dan fue Usim. Los hijos de Neftalí fueron Jaasel, Guni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bila, la sierva que Raquel recibió de su padre Labán. Los descendientes de Jacob por medio de Bila fueron 7. Todos los descendientes directos de Jacob que partieron con él a Egipto, sin contar las esposas de sus hijos, fueron 66. Además, José tuvo 2 hijos que nacieron en Egipto, así que en total había miembros de la familia, había 70 miembros de la familia de Jacob en la tierra de Egipto. La familia de José, la familia de Jacob llega a Gosén. Cuando ya estaban cerca de llegar, Jacob mandó que Judá se adelantara a fin de encontrarse con José y averiguar el camino a la región de Gosén. Cuando por fin llegaron, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. Finalmente Jacob dijo a José: ahora estoy listo para morir porque he vuelto a ver tu rostro y sé que aún vives. Entonces José dijo a sus hermanos y a toda la familia de su padre: iré al faraón y le diré: mis hermanos y toda la familia de mi padre han venido a verme desde la tierra de Canaán. Son pastores y crían animales. Han traído sus rebaños y manadas y todo lo que poseen. Después dijo: cuando el faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, ustedes deben decirle: nosotros sus siervos hemos criado ganado toda la vida, igual que nuestros antepasados. Cuando le digan esto, él los dejará vivir aquí en la región de Gosén, porque los egipcios desprecian a los pastores. Capítulo 47. Entonces José
Fue a ver al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas, sus posesiones, y ahora están en la región de Gosén. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó al faraón. El faraón preguntó a los hermanos: ¿a qué se dedican? Nosotros, sus siervos, contestaron ellos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo, debido a que en Canaán no hay pastos para nuestros rebaños, porque el hambre es muy intensa allí. Por lo tanto, le rogamos que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón le dijo a José: ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, que vivan en la región de Gosén, y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó faraón. Jacob respondió: he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la tierra de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí, tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Número 3. Abre puertas y ve vidas cambiadas. Solo el que ha experimentado el colmo del infortunio puede sentir la felicidad suprema, describió Alejandro Dumas. Jacob, es decir, Israel y su familia, habían pasado por un dolor profundo, pero ahora experimentaban una felicidad suprema. En ocasiones trato de ocultar mis emociones, pero José era un hombre de emociones intensas. Al identificarse ante sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Capítulo 45, versículo 2. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Versículo 15. Las emociones son una parte significativa de nuestra realidad como seres creados con manos y pulmones. No tengas temor de mostrar tus emociones. Jesús lloró y mostró compasión públicamente. José perdonó totalmente a sus hermanos. Lo podemos ver en el versículo 5. En su libro Total Forgiveness, Perdón Total, Kendall escribe esta realidad en términos personales como una de las cosas más difíciles que se le podría haber pedido, pero también lo más grandioso que nunca le podrían solicitar. Una bendición inesperada emergió al comenzar a perdonar. Vino a mi corazón una paz que no había sentido por años. José fue capaz de entender que pese a las dificultades por las que había pasado, pudo ser usado por Dios para salvar vidas. Versículo 5. 3 veces expresa que Dios fue quien lo envió. Versículo 5, versículo 7 y versículo 8. José dice: no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Versículo 5. Al mirar atrás veo cuántas veces me preocupé innecesariamente. Si solo hubiera confiado en Dios de manera absoluta, me hubiera ahorrado mucha confusión. Considera cuánto debe haber sufrido Jacob por José, cuando Dios en realidad tenía todo bajo control. Jesús dijo que vino a cumplir el Antiguo Testamento. Mateo capítulo 5, versículos del 17 al 20. La historia de José es un buen ejemplo de ello. Jesús cumplió lo que fue anticipado en José. El sufrimiento de José fue parte del plan de Dios para salvar a su pueblo. Al salvar a su pueblo, Dios hizo de José administrador y gobernante sobre todo Egipto. Génesis capítulo 45, versículos 8 y 9. Una de las claves del reino es entender que Jesús es el Salvador del mundo. Ver que detrás de la cruz estaba la mano de Dios salvando vidas a través del sufrimiento de Jesús por una salvación de manera extraordinaria. Versículo 7. Dios ha hecho de Jesús no un simple gobernante terrenal, sino Señor de toda la creación. El héroe del vuelo 1549, Sully, salvó a 155 personas y recibió las llaves de Nueva York.
José salvó la vida del pueblo de Dios y fue hecho administrador de todo Egipto. Jesús salvó al pueblo, Jesús salvó al mundo y recibió las llaves del reino, las cuales delega en usted y en mí, que somos su iglesia. Qué privilegio tan inmenso es el que tú y yo tenemos. Vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias porque por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, puedo recibir el perdón total. Ayúdame a perdonar de la misma manera en que tú perdonas. Perdonar por completo a los demás. Gracias porque esa es una de las llaves del reino, que podemos como iglesia usar las llaves para abrir las puertas del reino de la muerte y liberar a los cautivos. Gracias, Señor. Comentario de la pastora Pipa. La reconciliación solo es posible con una gran dosis de perdón. El perdón de José a sus hermanos fue total, amor que cubrió una multitud de pecados. Si yo hubiera sido Jacob, tal vez me hubiera enfurecido con mis hijos por todo el sufrimiento que me hicieron vivir. Pero Jacob estaba demasiado gozoso por saber que su hijo seguía vivo. Todos habrán quedado maravillados por el extraordinario plan de rescate hecho por Dios. Recuerda que el autor de la Biblia en un año es el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, Inglaterra. Y la voz que dio la interpretación a este capítulo de hoy es la de su servidor Luis Alfonso González. Bueno, Dios les bendiga.